Bien, vamos a abrir nuestra Biblia por favor en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1 y 2. Pablo le está hablando unas palabras muy importantes a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me llama mucho la atención el primer verso, porque es una advertencia, ¿verdad?, muy clara de cómo tiene que ser un verdadero hombre y una mujer de Dios. Dice: te encarezco. Es una urgencia para hacer algo. Es una urgencia que Pablo tenía. Te encarezco, y está advirtiéndole una advertencia. Dice: delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero la palabra que más me impresiona aquí es que dice que ¿qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando nosotros estamos ministrando, hermanos, cuando estamos cantando al Señor, nuestra ministración tiene que ser tal que pueda llegar a un profundo temor de la congregación, sobre todo de nosotros, para que nuestra alabanza y nuestra adoración profundicen en el trono de Dios. Por eso dice que juzgará a los vivos y a los muertos. No hay escapatoria entonces. Nos vamos a presentar delante de Dios. Y la iglesia, la gente necesita saber que se van a tener que presentar delante de Dios, ya sea que estén vivos o ya sea que hayan muerto, ¿verdad? Él hace un juicio, ¿sí?, Pablo, a todos aquellos que quieren servir al Señor. Por eso le dice, y le da la advertencia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está diciendo claramente a Timoteo: Timoteo, esto no es un juego. Esto es algo serio. ¿Qué? Que prediques la palabra, que proclames la palabra de Dios. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No tienes que ser más hábil, mi hermano, en otros temas. No tienes que tener la habilidad en otros temas, si no es basándote en la palabra del Señor nada más. No debe de haber otra motivación en tu vida. No debes de ser experto en otras áreas, en otras materias, si no es en la palabra de Dios. Porque claramente dice que prediques, que hables. Por eso le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando estamos ministrando, mis hermanos, nuestra administración tiene que ir de tal manera que la iglesia, y sobre todo nuestras vidas, tiene que definirse entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos mensajes hemos oído? Inclusive aquí también. Mensajes que no nos dejan una definición de qué fue, qué quiso decir, ¿verdad? Y nos hacen ver como que están las cosas suaves. Llévensela bien ahí, tranquilos. No hay problema, mis hermanos. Todo está bien. ¿Creen ustedes que la iglesia necesita un mensaje así? Mira, ahorita el Señor viene, pero, hermanos, pues va a tardar. Yo les aseguro que no viene mañana. Pero tranquilos, tomen las cosas con calma. Imagínense un mensaje de esa magnitud. ¿Qué cree que va a decir muchos? Bueno, yo que había tomado las cosas tan en serio, pero mejor creo que le bajo unas rayas y me la llevo más tranquila. Cuando ministramos, mis hermanos, la ministración, la palabra que tú lleves, siempre tendrá que definir lo que es santo y lo que es impuro. Siempre. A la iglesia, a la gente, nunca le vamos a tener que dejar
palabras para que ellos mismos las definan, ¿me entiendes? Tienen que ser palabras claras, concisas de lo que tú estás diciendo. La iglesia no tiene que quedarse cuando tú hables, cuando tú compartas, cuando tú ministres, cuando cantes, no tiene que quedarse la gente como, bueno, entonces eso que dijo él, entonces yo lo creo, yo lo interpreto de esta manera. No, tú tienes que darle completamente el mensaje claro, así sea sencillo o muy complicado como lo quiera hacer. Pero la gente tiene que saber claramente qué es santo y qué es impuro. A la gente nunca le vamos a poder decir, bueno, hermanos, yo no quise decir eso. El Señor no quiere decir eso, hermanos, aquí en esta palabra. En este versículo no es así, mis hermanos. Pablo, históricamente, y empiezan a tirar una verborrea, ¿no? Que dices, no, espérame, es que yo siempre he creído que ahí dice claramente que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, por ejemplo, ¿verdad? No, hermanos, no, es que lo que se quiso decir ahí no era eso. Entonces tú dices, ¿cómo que no era eso? Toda mi vida yo lo creí, me lo enseñaron que así era, ¿no? Y a alguien se le ocurre venir y en un sermón que tuvo una revelación, dice que no era así. ¿Te imaginas la confusión, verdad? ¿Sí? El desliz de la gente. No, hermanos. Cuando ministramos, por eso Pablo dice, yo te insto que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyas, que exhortes con toda paciencia y con doctrina. Cuando tú hables, tienes que partir en dos, ¿sí? Lo que tú estás haciendo, esto es santo y esto es impuro. ¿Dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? Y Éxodo 32, en el versículo 26, Éxodo 32, versículo 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Qué está hablando aquí y haciendo Moisés? Una separación, ¿sí? Una separación de lo que es su ministración y el mundo. Se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Bien claramente, sin ninguna duda, Moisés define sus palabras, su sermón, su ministerio. Dice, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los hijos de Leví, los músicos, los adoradores, los que se deleitaban en las cosas de Dios. Y te aseguro que muchos se fueron para el otro lado, porque así era el pueblo de Israel. Pero Moisés tuvo que definir su ministración, tuvo que ministrar de tal manera que no había ni un margen de error en la decisión que cada uno de ellos tomara. Cuando platicamos con algunos matrimonios, nos comentan lo que está pasando en su matrimonio, y le decimos a él, tú tienes que perdonarla. Le decimos a ella, tú tienes que perdonarlo. No, pero es que debe de haber otra. No hay otra. O lo perdonas o no lo perdonas. Así de fácil. El perdón te va a empezar a abrir las puertas para la bendición en tu matrimonio. ¿Quieres? Ellos creen o piensan que se les va a decir otra cosa, que vamos a hablarles de lo bueno que son, de otra solución para su matrimonio, pero estamos viendo claramente que el perdón es la única solución para salir adelante en su matrimonio. Y cuando comentamos, a muchos no les gusta, porque él hubiera querido que todo fuera a su favor. Ella hubiera querido que todo hubiera sido a su favor. Y cuando decimos, mira, pues la Biblia es clara, tú tienes que aprender a perdonar. Ustedes tienen que perdonarse. No, pero es que tú no sabes lo que me hizo. O sea, no sé, pero sabrá Dios qué ha pasado entre ustedes. Pero algo que podemos ver es esto, y definimos claramente. Nuestra administración tiene que definir. Qué terrible es cuando
lo que hacemos, lo que decimos, es tan superfluo que fácilmente nos enrollamos con las cosas del mundo, ¿no? Somos iguales, platicamos las mismas cosas, nos enrollamos en sus chistes, en sus bromas, inclusive nos vamos al cine con ellos, que eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene malo ir al cine con ellos, pero hay cosas que dices, mira, pues mejor prefiero no ir, porque yo sé lo que van a hablar, o sea, el estar expuesto a las pláticas de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos, no todos son, pláticas terribles, pero ¿qué anhela tu corazón, no? ¿Qué desea tu corazón? Cada vez tienes que definir más lo que tú quieras, porque te defines. No, yo soy un cristiano. Yo le vi a mi hijo en su celular una imagen de una mano haciendo una obscenidad con un dedo arriba, ¿no? Entonces yo le dije, hijo, bueno, me dio risa porque, oye, ¿qué onda? ¿Qué traes ahí? Es luego es pues lo primero, lo enciendes y es lo primero que aparece, ¿no? No sé cómo le llaman, pero eso es. Sí, pues sí, lo que aparece en la pantalla. Y dije, hijo, ¿sabes qué es eso? Pues es una obscenidad, ¿no? Está en los 15 años, entonces hay que tratarlos así, pues suavecito, ¿verdad? Bonito, para que, Dios mío, porque se prenden como lámpara de Aladino, ¿no? Y le digo, no, a ver, ¿qué es eso, hijo? Es que tú no tienes que traer eso, mira, esa es una obscenidad. Esto, y yo le explico lo que quiere decir. Él lo sabe, pero dice, no, pero es que yo no lo traigo por eso. Uy, Dios mío. Entonces, ¿por qué? Y siempre se la sacan así, ¿no? No, es que yo lo traigo por otra cosa. Nomás me gustó los colores y le dije, no, hijo, es que ese tiene un significado. Y tú tienes que quitar eso de ahí. Pues lo quitó a regañadientes. Pero yo no puedo decirle, ay, mijo, bueno, no, eso no está bien que traigas eso, hijo, pero bueno, y hasta ahí, y quedarme ahí. No, yo tuve que hacerlo que lo quitara. Entiéndalo o no lo entienda. Lo tenía que quitar. Él tiene que obedecer todavía. Entonces, yo no puedo andar con rodeos, ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, en cuanto a las cosas que son santas y las que no son santas. O sea, si él por allá con sus amiguitos lo vuelve a poner, o sea, es algo que Dios ya tratará con él, ¿de acuerdo? Pero la regla está así. Los que estén con Dios, vénganse conmigo, júntense conmigo. Qué padre que te dijeran a ti, yo quiero andar contigo, quiero que seamos más amigos, más, no sé, que tú me ayudes en mi crecimiento espiritual. Uy, qué bonita responsabilidad, ¿no? De veras, pero ¿por qué? Pues ¿por qué te fijaste en mí? No sé, es que sé que tú tienes palabras para y me gustaría pues hablarte y cuando termine el servicio pues platicar contigo un ratito y no sé, juntarnos y que tú me ayudes a crecer. Qué padre, ¿no? Pero a lo mejor no quiere nada contigo. A lo mejor dice, no, con ella, no junto con ella. Y tratas de buscar que así debe de ser hombres y mujeres espirituales para que te enseñe, ¿no? Definimos nuestra ministración entre lo que es santo y lo que es impuro. No vamos a hacerlo con gritos, no vamos a hacerlo con movimientos sugestivos, ¿verdad? Ni con palabrerías, sino, como dice Pablo, con el poder de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:1 así lo dice, ¿no? Vaya conmigo, Primera de Corintios. Capítulo 2, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿para qué? Para anunciar el testimonio de Dios. Ven ustedes la consagración de Pablo. Era tal que él hablaba de Dios. Que tu hablar sea Dios y nada más Dios. Que no pierdas ninguna oportunidad en hablar de Dios. Y si los que quieren andar contigo lo quieren hacer, será porque tú andas en santidad. Y que no te conozcan por vanidoso, que no te conozcan por mundanito, ¿sí?
sino que te conozcan porque eres un hombre, una mujer de Dios. Por eso dice aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, ¿qué? Crucificado. Hermanos, no tenemos que hablar más que de Cristo Jesús. No tienes que esforzarte en decir, tratar de quedar bien con las gentes, hablándoles algo del tema, para que no te vean que tú eres anticuado. Ay, ¿a poco tú no sabes quién es fulano de tal? Pues no, la verdad no. Pues, ¿en qué mundo vives? Tratan de hacerte sentir mal porque tú no conoces las mundaneadas que conocen ellos, ¿verdad? ¿A poco no sabes lo que le pasó a Paquita la del barrio? Pues la verdad no, y la verdad, y no me interesa. ¿Cómo no? Ay, no inventes, no, pues no. Y bueno, y algunos son más internacionales, ¿no? Entonces, para pantallar más, entonces, ¿cómo que no sabes quién es este? Y luego el videoclip que hizo, no, y luego esto. La verdad no. Si antes éramos especialistas en el mundo, pues que ahora seamos buscadores de Dios. Por eso Pablo decía, cuando yo fui a vosotros, fui a anunciar el testimonio de Dios, iba a hablarles de Dios. Toda alabanza, todo cántico tiene que ir saturado, empapado de la palabra de Dios. Eso es lo que va a definir entre lo santo y lo puro. No es ni los verbos que tires, ni las palabras que sepas, ni las definiciones que tú saques, sino, dice Pablo, y yo fui con el poder de Dios. Ni siquiera fui con mis palabras, ni con sabiduría humana. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y sabes, aquel que verdaderamente es un hijo de Dios y que ama a Dios, jamás va a olvidar y va a tener siempre presente que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por mí. ¿Se acuerdan de ese canto que dice? Estaba pensando en mí. ¿Cómo va? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda nadie? Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. ¿Sí o no? Cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Es algo que siempre tiene que ser presente. Por eso Pablo decía, me propuse no saber otra cosa, no quiero saber más que a Jesucristo y a este crucificado. Que te presentes delante de Dios con tu armadura abollada, con heridas, con marcas de la sangre de Jesucristo, con marcas de que predicaste el Evangelio, de que fuiste un hombre y una mujer, y tal vez se van a inspeccionar tus rodillas para ver tus tiempos de oración. A lo mejor algunos, es que yo oraba parado, Señor. Es que yo no levantaba mucho las manos porque, es que luego la sangre no se iba para las manos y me dormía y todos me daban cosquilleos. Es que yo fui diferente, Señor. Fui un predicador diferente. No, mis hermanos, que te presentes delante de Dios con heridas, ¿sí? Con los sufrimientos de Cristo en tu cuerpo. Que dices, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos saben que todos los días son días de batalla, verdad? Te levantas y vamos a buscarle a trabajar, vamos a ver cómo nos va. Y sabes que desde que sales, bueno, hablamos de esta manera, desde que sales de tu hogar empieza la batalla, ¿no? Que el carro no quiere funcionar o no sé, y tú, ahí está tu primera prueba y le das y le tienes que acelerar y échale para que inyecte y tú le das, no quiere. Ahí está tu primera prueba, ¿sí? Paciencia. Y bueno, ya jaló el carro. Ay, gracias, Señor. Gracias porque se me está haciendo tarde, ¿sí o no? Y ahí vas. El tráfico. Y te dan ganas en la carne de volar. ¿Verdad? Sacar un segundo piso.
Pero vas ahí, no, vas tarde, dice, y ahí tienes que ir y tienes que demostrar que tú eres un hijo de Dios ahí. Y vas sin transformarte en gorila, sino, Señor, en el nombre de Jesús, que llegue, Señor. Yo ahorita venía volando, mis hermanos, desde donde vivo hasta acá, porque ya me retiré, ya vivo más lejos, hasta allá, hasta donde los gansitos son Fayuca. O sea, en San Agustín. Está lejos, ¿no? Yo venía y por todo Colón, bueno, todo lo que da mi carrito, yo le hago así como que da mucho, pero pues, tampoco. Y luego se descompuso uno ahí, así en el carril del medio, ahí en la estación España, por ahí. Y yo dije, ¿cómo se le ocurre que se le descomponga ahí? Pues no se le ocurrió, ¿verdad? Y ahí vamos, Señor, era mi prueba, ¿no? Quería llegar a tiempo y venía, y luego aquí Santa Firulá y Santa Filomena, que se cierra el paso, un carril cerrado, y ahí voy, Señor, y bueno, me toca el alto, y ese alto dura eternidades. Porque cuando lo agarras bien de pino, no, pues sabes que el otro dale duro, porque si agarras el otro, ¿sí o no? Pero cuando te agarra el otro, ya valió. El otro te lo tienes que esperar. Esperar, ¿eh? ¿Y a poco no? Cada día, cada momento es un momento de manifestar pues la prueba, ¿no? Y salir. ¿Mande? No. Entonces, mis hermanos, todos los días son momentos en los cuales tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Con nuestro testimonio, proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. No es fácil, ¿verdad? Batallamos a diario por muchas cosas. Pero Pablo exactamente decía, yo fui y no fui anunciándoles con verbo, con palabras de sabiduría, no fui a ustedes hablándoles de cosas que no tienen importancia entre vosotros, sino fui no sabiendo nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, los tiempos son tan cambiantes que tú tienes que mantenerte en la sana doctrina. Cuando tú menos piensas, tú puedes ser atacado en dejar el verdadero evangelio por irte a la corriente de este mundo y pensar que estás bien. Si tu vida está basada en la palabra, en la fe, en Jesucristo, y jamás se apartará de tu corazón que Jesucristo murió por ti, jamás vas a dudar de que Él tiene cuidado de ti. Hoy día no se predica mucho la crucifixión de Jesucristo. Mensajes que hablan de tantas banalidades que ni siquiera la Biblia abren, ni siquiera se menciona la Biblia. Pero es un mensajazo que se aventaron de 1 hora y media. ¿De qué fue? Pues no sé. Motivación. Si es que sales motivado. Tienes que ministrar de tal manera, tienes que hablar, tienes que cantar nuestros cánticos. Cuando exaltemos al Señor, lleva la garantía de entrar al trono de Dios y partir la congregación en dos. Los que es santo y lo que es impuro. Que la gente se enamore de la gracia y de la misericordia de Dios. La gente hoy ya no está enamorada tanto de la gracia y de la misericordia de Dios. Estamos en una iglesia que puede estar perdiendo el amor por Dios. Ya no se enamoran. Venimos por costumbre. Venimos porque hay que venir los domingos, ¿no? Ya es algo. Y si no venimos nos sentimos mal. Pero no hay amor. Ya no amo a Dios. Ya no estoy en la expectativa de que Dios puede hacer algo. Qué terrible es que la gente quiera mirar hacia el cielo, hacia Dios, esperando recibir algo. Como aquel paralítico, aquel que estaba enfermo en el pozo de Betesda, ¿no? Y no, pues él no había quien le ayudara para bajar. Y cuando él bajaba, ya habían descendido otros. Qué desánimo, ¿no? No, pues aquí, tengo muchos años ya aquí, pero cuando quiero bajar, como no puedo muy rápido, pues ya me ganaron.
y el otro es el que se sanó. O sea, como sanidades esporádicas, tiempos de bendición muy esporádicos, tiempos de reunión, pues venimos, pero dele un saludo a su hermano. Hola, hola. Hace una sonrisa que dices, si fuera por mí, yo ya estuviera en mi casa viendo el fútbol. Ya no hay, hemos perdido esa pasión por el saludo, por amarnos, por estar aquí entre nosotros. ¿Cómo estás? Orar, aún a lo mejor no por los demás, sino por mí, Señor, quiero, a la expectativa de lo que Dios puede hacer en mí. Cuando cantemos, mis hermanos, cuando proclamemos, yo te aseguro que cuando Pablo estaba ahí predicando y la gente sabía que iba a predicar Pablo, hacían todo por ir a escucharle, ¿no? Porque estaban sucediendo cosas tremendas. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y que tuvieron que subir a un paralítico que lo bajaron por el techo? ¿Por qué? Porque era tan gruesa la expectativa en ese lugar que dijeron, no, aquí están sucediendo cosas gruesas. ¿Sabes que la gloria de Dios puede abandonar una congregación? La gloria de Dios puede abandonar un corazón cuando ya no le apetece las cosas de Dios. El Señor dice, no soy bienvenido, me voy. Iglesias, mis hermanos, que han perdido la gloria de Dios. Están ahí, claro, tienen su reunión, hay mucha gente tal vez, pero no hay gloria en esa reunión. Y nuestra administración, nuestro cántico, mis hermanos, tiene que ir enfocado a que la gente se enamore de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Que se enamoren de Él. Cantos tan hermosos que cantamos, letras tan padres que componen los muchachos que las interpretan tan bien, no son capaces de movernos ya una pequeña fibra de nuestra emoción. Porque no, yo soy más profundo. A mí denme bisteces. Yo soy más, a mí de Alducin para arriba, ¿verdad? Me acuerdo que había un hermano que nadie lo podía ministrar. Venía a la iglesia, pero con una actitud que dices, no, era, pero terrible, sentado y todo le parecía mal, porque todo lo medía en los servicios de Alducin. Dice, no, Alducin, no, ya he escuchado esto, yo tengo todos sus sermones, era un alumno de Alducin vía internet. Entonces cuando venía aquí a la reunión, no le llegaba a nadie. Él sentía que no, pues están bajitos. No, la verdad yo necesito alimento sólido. Me voy a ir a buscar la iglesia ¿dónde la va a encontrar, hermanos? No, es que se vaya con Alducin. Es más, Alducin ni tiene iglesia. Él anda predicando por todos lados, ¿me entienden? Entonces, mis hermanos, nuestra administración, nuestra adoración tiene que llevar este principio tan importante de ministrar partiendo lo santo y lo inmundo. No vamos a persuadir a la gente a que crea por lo que les digamos, ¿sí? Por lo que sufrimos. Estaban platicando de un hermano que es bien estafador, un pastor, y que se pone a predicar, y para sacarle dinero a la iglesia, o sea, en la ofrenda, porque las ofrendas bajan, entonces él se pone a llorar delante de la congregación y les empieza a decir que, hermanos, la iglesia está pasando por situaciones difíciles, hermanos, por favor, den, que sean abundantes, miren, y empieza a chillar el pastor. No, pues mueve las emociones de la gente, ¿no? Y la gente pues sí da más, pero esa no es una motivación correcta. No es así. Había veces que no teníamos, por ejemplo, dinero para pagar la renta del auditorio mayor, que eran muchos miles, ¿sí? Y para pagar la mensualidad más bien. Y le decíamos a Chuy, bueno, yo escuchaba más bien que Toño Ortiz nos comentaba, ¿no? ¿Saben qué? No tenemos, nos está faltando unos buenos millones para pagar la mensualidad del auditorio mayor. ¿Qué hacemos, Chuy? Y yo, Chuy siempre decía, pues no sé,
pues Dios, si Dios nos lo dio, pues Dios nos va a sacar adelante, ¿no? Sí decimos que sí, ¿no? No, sí nos va a sacar. Pero nosotros como que decíamos, hay que ayudarle a Dios tantito, ¿no? Oye, Chuy, ¿por qué no recogemos una ofrenda especial? Mira, yo sé que la gente quiere dar. Y Chuy decía, no, porque esas no son las maneras para que la gente, mira, lo que tiene, la gente va a dar, sin que tengan que estarles diciendo que den más, y Dios va a bendecir eso que se dio. ¿Y qué crees que pasa? Pues aquí estamos, ya es nuestro ese lugar, es de ustedes, ese auditorio mayor. Ahora vamos sobre este. Todavía no es nuestro, estamos rentándolo. Sí lo sabía, ¿no? Está rentando, pero ya le estamos tirando a la dueña. La dueña no quiere rentarlo todavía, ni venderlo, digo más bien, porque es con lo que ella vive, pues, ¿verdad? Con todo lo que es su renta, ¿no? Es para ella. Pero dice, mira, espérense, ya que yo me muera, pues ya mi hija se va a hacer cargo de aquí, y si quiere ella que se los venda. Somos los únicos negociantes ahí. Entonces imagínense que vamos a usar de palabrerías, de verbos para emocionar, para sacar a la gente, para decirle a la gente lo que verdaderamente solamente el Espíritu Santo puede darle convicción en su corazón. ¿Sí o no? No vamos a usar motivaciones, emociones incorrectas en lo que estamos haciendo. No vamos a persuadir a nadie, sino simplemente a que crea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, pero en el capítulo, vamos al capítulo 2, pero en el versículo, déjame ver si estoy bien. Bueno, dice en el versículo 3, de ahí mismo, de 1 Corintios 2, 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claro, eso es lógico, ¿no? ¿Cuántos cristianos se sintieron defraudados cuando vienen a la luz de la palabra y se dieron cuenta que en su congregación o el consejero en su iglesia, donde sea, les habló cosas que no venían conforme a la palabra? ¡Qué fraude! ¡Qué desánimo! Estaban fundando su fe en la confianza en los hombres, en lo que les dijeron, en la sabiduría de los hombres. Pero Pablo decía, yo no, porque el verdadero mensaje, la verdadera administración es que cuando la fe que es alimentada en nuestro corazón no se funda en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Y cuando estás fundado en el poder de Dios, mis hermanos, así seas el cristiano más humilde y estés pasando la necesidad más terrorífica, tu fe está fundada en Cristo Jesús y dices, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Uy, eso suena a caviar, hermanos, ¿o no? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Y cuando pasa eso, tu fe está fundada en el Señor y no tienes ningún temor. Vendrán tiempos mejores. ¿Cuándo? No sé cuándo, ni cuánto durará la escasez en la que te puedas estar pasando. No sé, pero de que Dios va a salir avante en tu vida, lo va a hacer. Porque tu fe tiene que estar fundada en Él y no en la sabiduría de los hombres. Cuando te dicen, tú es que no confiesas, es que no declaras, es que no decretas, es que tú necesitas atar al espíritu de pobreza. Esas son palabras de sabidurías humanas. También. Y uno, a lo mejor uno puede pensar, ay, a lo mejor si es que no he atado en esta mañana. Toda la mañana, todo, desde que te levantes empieza a atar y se va a atar todo el día el enemigo. Y cuando tú estás verdaderamente creyendo en el Señor, confiando en su palabra, que llega ese momento de necesidad, cualquiera que sea,
Y dices, ay Señor, ¿tendré que atar? Viene un poco de duda. No permitas eso. Tu fe tiene que estar fundada en Dios y en su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros ministramos, tenemos que hacerlo de tal manera, cuando tú platiques, cuando tú hables con tu esposa, con tus hijos, tienes que demostrarles, tienes que hablarles que la fe tiene que estar fundada en Cristo. No les digas, ay, hijos, no se preocupen, ya vendrán tiempos mejores. No, háblenles del Señor, diles, mira, Dios tiene cuidado de nosotros. Él jamás nos va a dejar, hijos. A lo mejor ahorita no tenemos para ir a un restaurante, a lo mejor no tenemos para ir a este lugar, pero hay comida en el refrigerador, ¿no? Vamos a comer ahí, de lo que hay. Mi mamá decía que cuando estábamos más pobres, era cuando repetíamos más apoyo. ¿Sí entendió? Este versículo no es bíblico. Que cuando mi mamá decía, cuando somos más pobres, mijo, es cuando repetimos más apoyo. Porque sacaba de ahí del refri, no había mucho, pero lo que sacaba, mi mamá hacía milagros. Me acuerdo que había unas 2, 3 papas, las partía y agarraba agua y hacía un caldo de papa delicioso, hermanos. Y luego había unas 2, 3 cebollas por ahí, con rabo, limpiaba bien el rabo, lo cortaba y lo hacía en pedacitos, a guisarlo con huevo. ¿Lo han probado alguna vez? Sí, rico, ¿no? Yo le digo a mi esposa, le digo, ay, ¿sabes qué, hija? Mi mamá hace un caldo de papa bien rico y unas cebollas, o sea, nada más era el rabo de la cebolla, porque la cebolla no la comíamos, digo, para otra ocasión, pero sabía, hermanos, rico. Buscábamos, le encontramos algo al refri oculto por ahí, alguna bendición. Y miren, yo me acuerdo que en los inicios de Casa de Oración llegaba toda la banda de los jóvenes, lo que éramos Casa de Oración antes, y llegaban a la hora de la comida. Qué casualidad, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, éramos 5 hermanos, entonces pues tenemos un chorronal de amigos, ¿no? También de los de la iglesia. En él Chava Pardo, Huicho Gómez, el Jimmy, ahí el velador eterno, ¿lo conocen al Jimmy? Es ese Jimmy. Ese también llegaba ahí, y a la hora de la comida. Y mi mamá decía, ay, mis hijos, ¿qué voy a hacer? Ya llegaron los muchachos. Porque la reunión era como a las 6 o 7 de la tarde. Pero ellos llegaban desde las 2, desde las 3. Llevamos ahí, pues, y empezamos ahí mi mamá le decía, mamá, pues, hay que sacar los frijoles, saca la reserva que tengas ahí, y vamos a orar por ellos. Mira, hermanos, eran bendiciones tan ricas que nunca faltaban. Y las tortillas faltan, no, entre todos vamos a cooperen para las tortillas, y pasamos ahí la charola y nos íbamos a la tortillería, compramos, nos damos una taquiza ahí, toda la banda ahí, y ya en la tarde ya era la reunión, ya todos bien felices. Pero eran tiempos que, bueno, valoramos porque el Señor estaba enseñándonos a caminar confiando en Él. Y así es como debemos de caminar, que el Señor nos enseñe a confiar en sus promesas cada día más. ¿Sabes? La administración que el pastor, pues en aquel tiempo él dirigía la alabanza, eran cantos bueno, ¿te acuerdas de aquel como de Cristo te exalto? ¿Lo han oído? Te proclamo. Hermanos, les dábamos vueltas y vueltas y vueltas a la canción como 5 o 6 veces y estábamos ahí todos ya tendidos como bandidos ahí dirigiendo, exaltando al Señor. Y no nos importaba nada más que agradar al Señor. Y eran las 7 de la noche, 8, 9, 10 y todavía ahí estaban y todavía cenábamos. Alcanzaba para cenar. Ahora, eran jóvenes, no eran aquellos que digas tú, no, pues tienen trabajos, eran estudiantes. Entonces, no te creas que la ofrenda era así como que suculenta, ¿no? Eran unos 3 pesitos por ahí, en aquellos tiempos. Eran unos 3 denarios. Nunca, mis hermanos, prediquemos de nosotros mismos, de lo que hicimos, de lo que anhelamos, de lo que nos pasó, de los viajes,
de las cosas grandes que nos pasaron, nos sucedieron. No, mis hermanos, tenemos que hablar simplemente de Jesucristo. La gente necesita escuchar de Dios y nunca escuchar lo bueno que tú eres. La gente no quiere escuchar la opinión de los pastores, de los dirigentes, de los líderes. Quieren escuchar la palabra. No estamos en un lugar donde vamos a hablar de política, de psicología, de economía, incluso de religión. Debemos de hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que separa lo santo y lo inmundo. Por eso muchos cristianos no definen sus vidas y lo bueno, ellos lo llaman malo, ¿verdad? Y a lo malo lo llaman bueno, porque no son convictados, no son afrontados, confrontados con la palabra. Yo no tengo ninguna duda en mi corazón de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque lo estoy aprendiendo. Lo aprendí, fui enseñado. Estoy aprendiendo todavía. Hay muchas cosas que tengo que mejorar en mi vida. Pero lo que sí es cierto, yo necesito de la palabra de Dios. Nada más. La gente no quiere escuchar tu opinión. No quiere escuchar ningún otro tema. Quiere escuchar de la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea entonces, mis hermanos? Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, ¿ya lo tienen? En el versículo 1 y 2. Pero el Espíritu, ¿estoy bien? Primera de Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Brinquemos hasta el verso 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mientras voy, dice, ocúpate. No pierdas el tiempo, le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque los tiempos en los cuales Timoteo vivía eran tiempos difíciles, como hoy día. Engañadores, religiosos, fanáticos. Iglesias que se van a dividir. Gentes que empezaron bien su vida cristiana y a mitad de su camino van a decidir apartarse de la sana doctrina, correr en pos de doctrinas de demonios, dice la palabra, ¿no? Por eso dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la palabra, de la exhortación y de la enseñanza. No hagas otra cosa más que leer la palabra. Ella produce vida, produce fe en tu corazón. ¿Cómo podremos hacer frente ante las dudas, ante las adversidades, ante los problemas, si no es a través de la fe en la palabra de Dios? No hay otra, mis hermanos. Termino con esto. Hechos capítulos 6. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Por cierto, de Eleazar. Es que siempre traigo Biblias que no son mías. Para que se salga el dueño, Eleazar, aquí la traigo. Es que la otra vez ya apareció, ya me la quitaron. Apareció la dueña de la otra. Hechos capítulo 6, en el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál? Servir a las mesas. ¿Sí? Y nosotros, dice el 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué lección tan sencilla, pero tan profunda y fascinante, ¿no?
Nosotros nos queremos ocupar ¿de qué? De la oración y de la palabra. ¿De qué te ocupas tú? ¿Cuáles son tus afanes? Tu afán debe de ser la oración y la palabra. En ello está resumido todo. No, hermano, pero es que tengo que prepararme para la carrera, tengo que prepararme para ser alguien, para el examen que voy a tener y eso me va a producir pues más dinero, y mejor mejor esto, mejor posición. Está bien, pero eso va a ser todo lo que vas a obtener ahí. Pero la palabra de Dios te hace sabio, te hace entendido. Por eso decían los discípulos, nosotros nos queremos ocupar, los apóstoles, en la oración y en la palabra. ¿Por qué no dijeron, no, pues vamos a ayudarles en las mesas también nosotros? Porque quiere decir que hay niveles en el poder de Dios en cada cristiano, ¿sí o no? No está diciendo que es malo que alguien sirva a las mesas, sí, pero ellos lo pueden hacer. Tú eres llamado a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Sí? El ministerio. Hay gente que puede servir a las mesas, lo hace bien, pero es un nivel y van a tener que ir adelante. Y dice en el verso 7, y finalizamos con este: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque se ocuparon de la oración y de la palabra, porque había palabra de Dios, había poder en la administración, mis hermanos. Por eso muchos creyeron. Había gente sabia, gente bien cimentada en la palabra, de tal manera que eran iglesias que estaban creciendo saludables, porque crecía el número de ellos, porque se ocuparon de lo que Dios quería que se ocuparan, de la oración y de la palabra. Cierren sus ojos. Padre, yo sé que has hablado en nuestro corazón y no estamos diciendo cuántos sabios hay en esta noche aquí, Señor, sino cuántos verdaderamente te servimos con todo nuestro corazón. Cuántos verdaderamente tenemos esa pelea, esa batalla todos los días para mantenernos en santidad, y lo hemos logrado, Señor. Hemos peleado, Señor, sí, ha sido dura, encarnizada nuestra pelea, pero no hemos dudado jamás de ti, Señor. Gracias porque lo que tengo, lo que tenemos, tú nos lo has dado, Señor. Tú nos has bendecido, Señor. Nos has dado más de lo que pedimos. Que cada momento de prueba sea un crecimiento en nuestra fe. Y que podamos entender entonces que cuando hablamos, que cuando ministremos, que cuando prediquemos, vamos a partir nuestra conversación y nuestras amistades en dos. Esto es santo y esto es impuro. Decidan a quién sirven. Pero que la gente pueda saber que no hay duda de lo que tú dijiste, que no te anduviste por las ramas cuando hablaste, cuando cantaste, cuando profetizaste, cuando ministraste. Tú fuiste claro en lo que tú les dijiste. Padre, gracias, porque nuestra administración tiene que partir el mundo, Señor, en dos: lo que es santo y lo que es impuro. Gracias, porque estamos, Señor, caminando en santidad. Estamos en el camino, Señor, de la santidad. Nosotros nos hacemos a tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos.